Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a tratar de leer unos párrafos sobre lo que podríamos llamar el ciclo de la violencia dentro del maltrato. Y como no, lo primero que debíamos hacer sería formularnos una pregunta que no solamente deben formulársela las mujeres, sino también los hombres, porque hay muchos hombres que están en ese ciclo de la violencia, en ese maltrato que todos conocemos, o unos más de cerca que otros, pero todos el mundo lo conocemos. Hay muchas y muchos hombres que sufren y están sufriendo violencia por parte de sus parejas, incluso de sus exparejas. Y comienza en muchas ocasiones con frases que transmiten confusión en la víctima. Y se formulan las siguientes preguntas. ¿Por qué se ha portado así conmigo? Y al hacernos esa misma pregunta, nos sentimos culpables porque pensamos que algo hemos hecho que no se corresponde con la normalidad. También podemos formularnos esa pregunta que es: ¿qué es lo que he hecho mal? ¿Por qué he dejado que esto me pasara a mí? ¿Cómo aquel hombre o aquella mujer de la que me enamoré, de la que o del que resultó ser tan amable, es tan encantador y que parecía desvivirse en atenciones hacia mi persona? ¿Cómo ha podido llegar a sufrir una transformación tan radical? ¿Por qué da esas muestras de desconsideración e indiferencia ante aquellas necesidades o aquellos deseos que pueda tener la parte contraria? ¿Por qué ha llegado a esa agresión verbal? Y en muchas ocasiones, y no lo olvidemos, han llegado a comportamientos que nos han llevado a ese maltrato físico, a ese comportamiento físico violento. Pero, ¿por qué ha sucedido todo esto? Como es lógico, esperamos una respuesta y que sea lo más inmediata posible, porque necesitamos una explicación que nos dé sentido a aquello que está ocurriendo, a esa confusión que estamos teniendo ante ese maltrato, ante ese ciclo de violencia que estamos sufriendo. Necesitamos salir y dar esa explicación ante esa confusión de ideas y de sentimientos que se agolpan en nuestra mente. Una cosa es muy clara, y es que se nos detengan toda esa maraña de sentimientos y de culpabilidad que realmente no tenemos por qué sentir. Tenemos que despejar todas las dudas sobre nosotros o nosotras mismas, no sentirnos víctimas en esa relación, porque cuando nos sentimos víctimas en una relación, malo. En el comienzo de la relación se rememoran pues cuando tú piensas: he encontrado la pareja ideal, he encontrado mi media naranja, la persona con la que puedo compartir mi vida, tener hijos en común, una vida que deseamos que esté basada en la comprensión y en el respeto mutuo, en la que podamos compartir todas aquellas penas y todas aquellas alegrías. Pero, ¿qué ocurre cuando entramos en ese ciclo de violencia? Que un día ese hombre
o esa mujer en el que habíamos puesto tantas expectativas, tantas esperanzas, siempre lanza algún comentario que sea hiriente, incluso algún gesto o alguna palabra que nos incomoda y que no le importa dejarnos en ridículo ante personas que no tienen por qué ser conocedoras de lo que está ocurriendo dentro de la pareja. Somos conscientes, la víctima es consciente de que se le ha hecho un daño y un daño muy, muy grande, pero piensa que tal vez han sido esas palabras tan sutiles las que en efecto le han hecho malinterpretar el verdadero significado que conllevaban esas palabras. Pero no olvidéis que estos comentarios, estos comportamientos se van sucediendo día tras día y se van conformando en una rutina. ¿Y qué es lo que hacemos las víctimas o qué hacen las víctimas? Es aferrarse a aquellos momentos que se han vivido con mucha más alegría, con mucho más placer. ¿Para qué? Para que mm, si nos basamos en el presente, en todo lo que nos está sucediendo, eso nos está agrediendo y eso nos hace mucho daño. Entonces preferimos rememorar tiempos pasados. Eh, Son muchas las víctimas que comentan que en un principio pudieron darse cuenta de que los comportamientos no les agradaban lo suficiente. Pero ¿qué ocurrió? Que les hicieron sentirse, bueno, pues en un momento felices, felices porque creían haber encontrado la panacea y sin embargo, posteriormente fueron las personas más infelices que os podéis imaginar en esa relación de pareja. Cuando hablamos del tema celos, es una forma que utiliza el maltratador para, de alguna manera, actuar de una forma totalmente posesiva. Lo que intenta es poner unos ciertos límites a esas relaciones familiares y sociales, porque ese maltratador lo único que quiere, lo único que pretende es acaparar a la víctima, manejarla, hacerle el daño suficiente. Y como os daréis cuenta con todo lo que estoy diciendo, esto nos lleva directamente a ese maltratador, que no necesariamente puede ser un psicópata, pero en el 95% de los casos sí que lo es. O sea que tenemos que andar con mucho cuidado y no permitir entrar en ese ciclo de violencia, no permitir que se nos maltrate, que se nos haga daño, porque bastante hemos sufrido aguantando todo esto. ¿Y qué es lo que ocurre cuando una víctima está en este proceso? Eh, lo que está ocurriendo es que la autoestima de la víctima se va deteriorando poco a poco y cada vez se va desvalorizando más y más. Y esas muestras de indiferencia, cada insulto que está recibiendo hace que esa autoestima se vaya deteriorando. Eh, Intenta buscar razones para interpretar o querer justificar ese cambio y analizar de una forma más o menos lógica el proceder de la persona que le está causando ese dolor. Suele ser normalmente un diálogo con el fin de descubrir posibles malentendidos. Siempre la víctima procura hacer las cosas siempre a gusto del agresor, de la pareja, para evitar todo lo que haga que esta persona se enoje, que entre en cólera, que la ira le haga
perder los estribos y seamos las propias víctimas quien tengamos que soportar esas indiferencias y esos malos tratos físicos o psicológicos. Y no olvidemos que los daños psicológicos son mucho peores que los físicos, porque los físicos dejan huella, pero los psicológicos nos lo dejan en la mente, nos lo dejan y nos pueden llevar a trastornos mentales muy serios. Entonces, tenemos que tratar de alguna manera de eso, no tolerarlo, no soportar determinadas actitudes. Lo que con el paso del tiempo, ese daño que el agresor nos va provocando, nos va haciendo día tras día, se va cronificando, se va asentando en nuestro ser y que a pesar de todo el empeño que podamos poner la víctima en no ser lo suficientemente dañada, llega un momento que no puedes resistirlos más. Las fuerzas para levantarte se van debilitando poco a poco hasta el punto de que en una de esas caídas ya no lo consigues, y ya pasa por tu mente muchísimas cosas y desafortunadamente ideas muy luctuosas. No quiero cansaros más a este respecto. Creo que con esto podréis entender un poco lo que es el ciclo de la violencia, lo que es el padecer que sufre la víctima y que se siente culpable de muchas de las cosas que está sintiendo por culpa de su pareja, de la persona que le está causando ese dolor y ese daño. Muchísimas gracias y nos vemos la semana próxima. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Chao, buenas tardes.